siempre. Que el Señor los bendiga. Les voy a invitar a abrir sus Biblias en Mateo 20, versículo 29. Que el Señor los bendiga. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: y al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Padre mío y Señor mío, en el nombre de Jesús, Señor, vamos a su presencia en esta hora dándole gracias primeramente por su bondad, su amor y su misericordia, la cual usted ha tenido para con nuestras vidas, Señor. Señor, te damos gracias en este momento por permitirnos reunirlos, Señor, a glorificar tu nombre. Yo te ruego en el nombre de Jesús que sea tu presencia, tu Espíritu Santo, el cual nos guíe, nos dirige, nos enseñe en esta hora. Señor, reprendemos toda potestad, toda tiniebla, todo espíritu antagónico que se levanta en esta hora. Señor, lo atamos, lo expulsamos, lo reprendemos. Dejamos nulo, inoperante, en el nombre poderoso de Jesús, toda potestad y toda tiniebla. Dios mío, ahora te ruego que tu bendición y tu gracia descienda sobre nuestras vidas, Padre mío. Señor, te ruego que sea tu Espíritu el que nos dirija, nos guíe. Señor, en el nombre de Jesús declaramos victoria por medio de Jesucristo, nuestro amado y buen Salvador. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor los bendiga. Aquí, hermano, hemos leído una versión, un pasaje de la Biblia donde habla de dos ciegos que estaban sentados junto al camino. La Biblia habla, hermano, de los caminos. La Biblia habla de los caminos y toda la Biblia habla de los caminos hacia Jesús. Aquí estamos hablando de dos varones que estaban junto al camino, no estaban en el camino, estaban junto al camino. Y hay otros hombres que están en el camino. Y la Biblia también habla de hombres que se salen del camino. Amén. La Biblia dice: mira que el cojo no se salga del camino. Y otros que están en el camino y otros que están sentados en el camino. Que el Señor les bendiga. Dice la Biblia, hermano, que estos dos ciegos estaban sentados junto al camino. Y todos sabemos quién es el camino. ¿Quién es el camino? Jesús es el camino. Amén. O sea, ¿en qué camino hay que estar? En Jesús. Él es el camino. Estos dos no estaban en el camino, estaban sentados junto al camino. O sea, no estaban en el camino. La iglesia, el pueblo de Dios que somos nosotros, es igual. Hay hombres que están sentados en el camino, alaban a Dios, bendicen a Dios, pero están sentados junto al camino. Y hay otros que están en el camino. Y otros que son cojidos se han salido del camino. ¿Y quién es el camino? Jesús. Volvimos a lo mismo, lo predicamos en la calle. Jesús, cuando predicamos Juan 14, 6, Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es el camino? Jesús, por la Biblia. No hay otro camino. Entonces, ¿qué sucede, mi amado? Muchas veces nosotros predicamos el Evangelio y estamos predicando y hay gente, hermano, que se para en la calle. ¿Cierto? Hay gente que se para, escucha, algunos nos llaman para que oremos por ellos, otros le dicen a uno: sabe que yo caminé, estuve y estoy detenido.
¿cierto? Y usted ora, y ellos piden, muchas veces se acercan a uno y piden oración por un enfermo. Están desesperados. Creen en Dios, pero no están en el camino. Creen, piden que oremos, ¿cierto? Que vamos a sus hogares. Y le preguntamos, ¿usted cree en Dios? Sí, creo en Dios. Pero muchos creen a su manera, o sea, no están en el camino. ¿Cierto? Más el hombre de Dios, la Biblia dice que estos dos ciegos estaban en el camino. ¿Cierto? Y sabemos, y en Marcos 4:14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los que están junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y la quita, ¿cierto? La quita, y la palabra que se sembró en sus corazones. Ellos, ¿por qué la palabra no produjo? Si nosotros vamos a la palabra del sembrador, dice que una cayó a la orilla del camino, una cayó entre espinos, ¿cierto? Otra que cayó en la roca, pero la que cae en buena tierra, esa es la que produce. O sea, el hombre que está en el camino de Dios, el que está realmente en el camino, no junto al camino, es el que produce. Es el que Dios lo usa, ese es el hombre y la mujer de Dios que lleva fruto en el Espíritu, y no al 1, sino al 100 por 1. ¿Por qué? Porque está en el camino. ¿Y quién es el camino? Jesús es el camino. ¿Por qué decimos que algunos están en la iglesia pero no están en el camino? Porque la Biblia dice en Romanos, ¿cierto? De modo que si alguno, en Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero están dentro de la iglesia, alaban y bendicen a Dios, pero están juntitos al camino. ¿Cierto? La Biblia dice, y lo predicamos en la calle, dice en Romanos, por cuanto, ¿cierto? Dice que dice ninguna condenación, dice. Hay para los que están en Cristo Jesús, en el camino. Pero aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a qué cosa? Al Espíritu. O sea, dentro de la iglesia hay carnales y espirituales. Y hay los que se salen del camino. Entonces, ¿cuál es el que se sale del camino? La Biblia es el cojo. El cojo es difícil que se mantenga en el camino, ¿cierto? Porque se va a salir siempre, porque es cojito. Y con eso nos encontramos. Alaban, bendicen a Dios, pero andan dando vueltas. Se salen del camino. Algo les pasa que se salen. Se salen. Y muchos de ellos, hermanos, no están caminando. Muchos, usted conversa con ellos, están detenidos. Porque se salieron del camino. El hombre que está en Dios, en Jesucristo, permanece en el camino a pesar de las tormentas, a pesar de los problemas, a pesar de lo que digan. El hombre y la mujer de Dios permanece ¿dónde? En el camino. El salmista dijo, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera ¿a qué? A mi camino. O sea, la palabra, hermano, la palabra es la que a nosotros nos ayuda, nos bendice y nos alumbra. La palabra dice, en el mundo tendréis aflicciones. Confiar porque yo he vencido al mundo. ¿Quién fue? Jesús. Jesús fue el que venció al mundo. Entonces, de repente, cuando nosotros no entendemos eso, ¿cierto? Por cualquier cosa nos salimos del camino o nos enojamos y nos sentamos junto al camino. ¡Aleluya! ¿Cierto? Porque estamos enojados. No estamos en el camino. Y predicamos, hablamos y los movimos, pero estamos sentados. ¿Y qué tenemos que esperar? Que pase Jesús como estos ciegos. Y como estamos sentados en el camino, enojados, amurrados, de repente, hermanos, ciegos, tenemos que esperar que Dios nos hable, que pase el maestro una palabra y de repente, hermano, hay un clic. De repente una palabra o una piedra, un gentil, no sé quién te dice lo correcto, tú ¡pum!, despertáis. Y enseguida oramos, nos reconocemos y volvemos nuevamente ¿dónde? Al camino.
Oiga, ¿cuántos cojos se han perdido? ¿Cuántos hermanos que un día predicaron, que un día alabaron a Dios, que un día fueron lindos, predicaban hermoso, lindo, tenían un buen pasar, iban para grande en las manos del Señor, pero un enojo, una mala palabra, algo sucedió, o hicimos ya común, y fuera del camino. Y ahí están, pues, hermano. Usted habla con ellos, hablan de Dios, conversan de Dios, se saben la Escritura y saben orar y saben todo, pero ¿están dónde? Afuera. No, si yo también tengo a Dios, yo también oro, pero están fuera del camino. No están en el camino. Por eso decíamos, hay tres clases de personas: el que está junto, el que está en el camino y el que se ha salido del camino. ¿Cuántos hermanos se han salido? Han renunciado. No a la iglesia, no han renunciado a la iglesia, no han renunciado al pastor, han renunciado al pastor de los pastores, al camino. Porque Él es la verdad, Él es la vida, lo predicamos. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Sabe que en el pasado, cuando Dios, en Génesis 6, cuando dice que la tierra se corrompió, a tal manera los hombres se corrompieron, desobedecieron, se portaron mal, eran desobedientes, Dios miró del cielo y se arrepintió de haber hecho al hombre? Por el pecado, por la desobediencia, Dios se arrepintió. Es lo que está sucediendo ahora. ¿Cuántos hombres de Dios están junto al camino? ¿Cuántos están ahí creyendo que Dios está con ellos, pero están junto al camino? Y si conversamos con uno, claro, yo prediqué, Dios me usaba, yo conozco la Escritura, ¿qué me va a decir usted a mí si yo conozco? Pero están ahí. Están esperando que pase el maestro. Y algunos llevan 1 año, 2 años, 3 meses y ahí están en el camino. Con su Biblia. Esperando con su Biblia. Ahí están. Ciegos. Ciegos. Y sabe que... Y muchos de nosotros, hermano, Dios nos guarde, que enseñamos de aquí y que enseñaron alguna vez, enseñaron, pero ahí están. Ciegos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando pase el maestro y ellos puedan reconocerse que ellos tan mal han fallado y pueden decir: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando digan eso, Dios se acerca a los hombres. Yo siempre digo lo mismo: cuando uno es tocado, uno grita. Algo que me afecta a mí, yo grito. Me enojo. Y eso me aparta del camino. Usted vuelva a lo mismo, podemos hacer todo, hermano. Si lo enojamos, estamos fallando. Podemos ir a todas partes, pero estamos fallando. ¿Por qué? Porque no hay un reconocimiento y un perdón que hemos fallado. Todos tienen la culpa menos yo. Es como cuando un matrimonio se separa. Usted conversa con la señora, no, él fue, y toda la culpa, después conversa con él fue. Al final, pero ninguno de los dos reconoce que los dos fallaron. Uno en su condición y el otro en su condición. Entonces, si no hay acuerdo, ¿qué pasa? Se apartan, se separan. Y pasa exactamente lo mismo en la Escritura. Cuando nosotros comenzamos en el Evangelio, en el camino del Señor, ¿cierto? Nosotros comenzamos bien. Es como cuando yo, ¿cierto?, conquisté a mi esposa, usted a su esposa, usted se portó bien, le llevó chocolate, le llevó flores, le dijo cosas bonitas, hasta cuando usted estuvo a su esposa. Pasa el tiempo y lo enojamos. No olvidamos cuál sea el problema. Estoy hablando de la palabra. Entonces, ¿qué sucede? Así está ocurriendo en el pueblo de Dios. Muchos están separados de Dios. Prometieron servirle, ¿cierto? Prometieron servir, predicar, ganar almas para Él. Hasta la muerte te seguiré, Señor, lo cantamos. Aunque pasen viento, marea, te seguiré. Pero están separados de Dios. Se sacaron el anillo.
son solteros, están separados de Dios. Entonces, y el hombre que está en el camino, hermano, el hombre permanece, hermano. A pesar de lo que pueda suceder, el hombre tiene que permanecer en los caminos del Señor. No sentarse al lado ni salirse, sino el camino es Cristo. La Biblia dice, ¿cierto?, en Lucas, ahí vamos a hablar ahora de los hombres que van en el camino de Jesús. Iban dos hombres caminando en el camino de Emaús. Eso iban en el camino, iban caminando por el camino. ¿Cuál era el problema de estos dos que iban camino a Emaús? En Lucas 24. El problema era que ellos iban tristes. Camino a Emaús, iban dos conversando. Iba Jorge Acosta con el Cristian, hermano, conversando, pero triste. Iban tristes conversando, iban conversando sobre la muerte de Jesús. Entonces iban tan tristes porque era tan grande su pena que ellos se le velaron los ojos. Entonces conversaban entre ellos, el maestro, quizás que nosotros teníamos la esperanza, murió. Y en medio del problema del caminar, mire, le apareció Jesús. ¿Por qué? Porque iban en el camino. Le apareció y Jesús empezó a caminar con ellos. Y ellos seguían tristes y Jesús iba al lado de ellos y les preguntó, ¿por qué están tristes? Y Cleofas, uno de ellos, le dijo, pero si tú eres el único extranjero, mira los ojos velados, tú eres el único extranjero que no sabe lo que sucedió con el Maestro Jesús, el Nazareno, ese que nosotros teníamos confianza que Él vendría y a través de Él íbamos a ser libertados, porque ellos creían que Jesús iba a libertarlo con espada y armar un ejército y los iba a libertar de la opresión. Pero se olvidaron de todo lo que Jesús le había dicho antes, que era necesario que el Maestro debía ser entregado. Él se los dijo, se los predicó. Pero como el problema era tan grande, la desilusión que ellos llevaban, que se le velaron los ojos. Pero ¿cuál era lo grande? Que iban en el camino y caminaron con Jesús y Jesús al lado de ellos. Y Jesús les citaba la Escritura. Les decía, al final Jesús se enojó y le dijo, tardos de corazón. Y él dice, pero tú eres el único que no sabes. Tú no eres el único que sabe que lo mataron, lo crucificaron y nuestra esperanza de que Él nos libertara ahora no está. Tú eres el único. Santo. Y ellos no sabían que el autor de la vida, Jesús mismo, la presencia de Dios, caminaba con ellos. ¿No te ha sucedido eso a ti? Que muchas veces el problema, la dificultad te ciega y crees que estás solo, ya no querés más guerra, no querés tirar todo por la borda, no sé. Y de repente alguien conversar con alguien, no, si usted supiera lo que yo estoy pasando, usted no me entiende. Si mira, hay uno que camina contigo y tú, como es tan grande tu problema, te olvidaste lo que él te ha citado antes. Entonces, le sucedió eso. Y ellos caminaban, hermano, al lado del Maestro, triste. Y dice que Jesús hablaba con ellos y le dijo, versículo 24, estas son las palabras que hablé, mire, que hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. O sea, en medio del problema, ¿cierto? De repente nos olvidamos lo de que Dios nos ha dicho. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho confiar? Confiar. Tendréis problemas. Cuando tú viniste al Evangelio, nadie te dijo que tú no ibas a llorar nunca. Cuando tú recibiste a Cristo, nunca te dijeron que tú jamás ibas a tener problemas. Cuando tú recibiste a Cristo, nunca dijeron que te iban a hablar de ti, te iban a pelar, te iban a despreciar, que te iban a ir mal en muchas partes. No. Cuando nosotros recibimos a Cristo, Cristo nos ofreció vida eterna. Y dice que estábamos, mire, tan lejos de Dios. Estábamos tan lejos de Dios
que Dios no quería nada con nosotros, quería destruir esta humanidad. Tuvo que venir Cristo. Cristo tuvo que venir a allanar este camino. Y a través de su muerte expiatoria nos reconcilió con Dios. Nosotros por la muerte de Jesucristo, usted y yo fuimos reconciliados con Dios y tenemos derecho ahora, ¿cierto? Sin sacrificio, sin nada, poder entrar confiadamente al trono de la gracia. Porque ya no hay sacrificio, Dios lo hizo todo. Por eso vino y Él el camino. Vino a mostrar el camino, la puerta de escape es Jesús. Este es el camino, no hay otro. Entonces cuando no entendemos, nos enojamos. Y nos sentamos amurrados. ¿Sabe qué? Yo vi un burro enojado. Un burro, hermano. Por eso le dicen burro, por ahí entendí por qué. ¿Sabe que el burro se sentó, hermano, así? Se sentó y no lo paraban ni a palo, lo tiraban, le pegaban y ahí estaba el burro. No sé si han visto un burro enojado. ¿Sabe cuándo se le pasó? Después como a las 2 horas, cuando ya le dio hambre, se paró y empezó a caminar. Eso pasa con muchos, hermano, buenos predicadores. Dios le entregó la palabra, pero se empezaron a desviar de a poquito. La Biblia habla de deslizar. Y cuando la Biblia dice que tenemos que poner por obra la palabra, eso encierra muchas cosas. Primero, si me ofendieron debo perdonar. Eso es poner por obra la palabra. Si me ofendieron, dar la mejilla. Y si te pide la capa, no le di solamente la capa, dale todo. Entonces no, pero entonces nosotros no perdonamos. Y caminamos por la vida así, enojados, sentados junto al camino, otros fuera del camino, hermano, conociendo la palabra, predicando la palabra. Eso que hay que hacer es echar mano de la palabra. Si usted supiera, dije, pero supiera lo que hicieron conmigo, sí, pum. Y Jesús está en la otra y dice, ¿qué me hicieron a mí o no? ¿Sabes lo que me hicieron a mí por ti? Me pegaron, me encarcelaron, me pusieron una corona de espinas, me pegaron con una vara en la cabeza, me partieron el costado, me dieron vinagre, estuve preso, me crucificaron y no dije nada. Cuando nosotros empezamos a entender eso, hermano, entra la bendición de Dios. Esos son los que están junto al camino, o sea, los que van en el camino. Dice la Biblia, Jesús les predicó, ¿cierto? Y le dice, y les dijo en el Lucas 24:46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitare de los muertos al tercer día, y que predicasen en su nombre, escuchen, el arrepentimiento y el perdón de pecados. O sea, no solo le habló a los dos que iban, como eran hijos de él, porque iban en el camino, ¿cierto? Les dio una ordenanza. A los del camino que hizo los sanó. A estos les dio una ordenanza. Cuando le saltó, dije, oh, me ardía el corazón cuando este hombre me hablaba, realmente este era Jesús. ¿No te pasa cuando la palabra empieza a carcomer tu vida, que algo te sucede, arde tu corazón? Y la palabra, a ellos le ardía el corazón cuando Jesús les dijo, tardo de corazón. Y les dio una orden. O sea, primero es para nosotros los que predicamos. Los que predicamos en la radio, los que predicamos en campaña, los que predicamos en la calle, escucho lentamente. Dice, y les dijo así, está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitare de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, primero el arrepentimiento, segundo el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. ¿Qué tenemos que predicar en la calle? El plan de salvación. Cristo murió por usted.
No importa el pecado, no importa la falta. Si tú vienes a Cristo, Cristo tiene poder para perdonarte, porque la sangre de Cristo aún está vigente para alabar y perdonar al pecador. Esa es la orden. No se equivoquen, le dijo a los discípulos, no vengan a predicar de la mamá, del papá, de la droga, del alcohol, de mí, del no. No se equivoque, aprenda. Llama al arrepentimiento, al testigo de Jehová, al mormón, al católico, al solo Jesús, con la palabra. El plan de salvación, ¿cuál es? El plan de salvación, arrepentimiento y perdón a los pecadores. Primera orden que le dio Dios. Y después hay un alcance. Dice, el predicador, mire esto, seguimos con los predicadores, los evangelistas y todos los que... El predicador que ofrece salvación sobre la base de una fe fácil y por la simple aceptación de la salvación gratuita, desprovista de una entrega a obedecer a Cristo y su palabra. ¿Cuántos errores hemos cometido aquí? Traemos un alma a la iglesia y de repente se emocionó el hombre y él no quiere recibir a Cristo. Le decimos, recibe a Cristo, y lo traímos, lo ponemos aquí adelante, el hombre recibe a Cristo. Emocionalmente recibe a Cristo. Vamos a pasar a la otra parte. ¿Cierto? Y recibe a Cristo. Pero lo hizo en emoción. No lo hizo porque él quiso. Él no cayó de rodillas y dijo, Señor, te recibo ahora. El Espíritu Santo el que convence. Te recibo ahora, Señor, aquí dentro de mi vida. Él vino para acá y lo confesó. Si nosotros lo traemos, viene emocionado por la palabra, se emocionó, lloró, lo tocó y vino y lo hizo de labios. Por eso que dice el predicador cierto que ofrece una salvación gratuita, porque es verdad, desprovista de una entrega y obediencia a Cristo y a su palabra. Predica, ahora viene, predica un evangelio falso. Ese predicador predica un evangelio falso. El arrepentimiento, mire, implica abandono del pecado. Este siempre ha sido un elemento esencial en el verdadero evangelio. O sea, el hombre, cuando recibe a Cristo, justamente él recibe a Cristo, lo acepta como Señor y Salvador de su vida, automáticamente hay algo que empieza a obrar en la vida de aquel hombre que se llama espíritu de regeneramiento, y el hombre empieza a ser regenerado. Si era mujeriego, eso empieza a morir. Si era tomador, eso empieza a morir. Si era fumador, si era peleador, ya no empieza a pelear, porque está siendo regenerado. O sea, hay un arrepentimiento, y al haber un arrepentimiento hay un perdón de pecados. Por eso en todas las veces que me ha tocado predicar en campaña, ya donde estamos trabajando, siempre le enseñé esto a los muchachos: que nadie te lleve para adelante. Venga quien venga, te emociones, que tiene que ser genuino, porque si tú recibes a Cristo, tiene que haber un arrepentimiento y un perdón de pecados. ¿Qué sacáis con recibir a Cristo si después volvía el mismo afuera? ¿Qué sacáis? Recibo a Cristo aquí y el otro día lo veis tomando, fumando, peleando en la calle y volví igual. O sea, él no recibió a Cristo. Porque el que recibe a Cristo hay un cambio. Hay un cambio genuino. Entonces, el predicador, el evangelista, cuando haga un llamado, tiene que ofrecer la salvación. ¿Quién quiere recibir a Cristo? Pero de verdad, de corazón, que venga aquí, se arrepiente de sus pecados y va a recibir el perdón de Dios y va a ser inscrito en el libro de la vida. Pero tiene que ser genuino de tu corazón, así como tú fuiste tocado.
Acuérdate cuando Dios te tocó, ¿cómo andabas? ¿Cuál era tu condición? ¡Aleluya! ¿Y por qué hay permanecido? Pero eso tiene que permanecer. No es un pasar. No es como la canción que cantamos, un parece. Porque esto no es un parece. Esto es real, esto es genuino. Cantamos parece que aquí se sana el enfermo. Es un parece, no es real. Es un parece. Es un parece. O sea, ¿qué estamos diciendo? Parece, o sea, no estamos seguros que Dios sana a alguien aquí, no, parece que aquí se sienta el Señor, o sea, no estamos seguros que aquí se sienta el Señor. Aquí no se sienta el Señor porque parece, no, hermano, aquí se siente el Señor. Aquí está Dios en nuestras vidas. Así es. El parece no es lo mismo que estar. Dios es real. El que está en el camino lo sabe. Y dice en Proverbios 22:6, vamos a hablar del camino, dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en tu camino. Muchas veces la iglesia se equivoca. ¿En qué aspecto? Creen que la profesora de la escuela dominical tiene que enseñar al niño, o el pastor, o la pastora tiene que enseñar al niño. No, pues no es tarea del pastor. Tarea del pastor es predicar la palabra. La tarea de corregir a los niños, enseñarlos de los papás, de nosotros. Instruye al niño en su camino. Dice, los padres deben dedicarse a la instrucción piadosa y a la disciplina de sus hijos. La palabra hebrea para instruir significa dedicar. O sea, tenemos que tener un tiempo para enseñarle a nuestros hijos. O sea, si usted entra a su habitación a orar, meta a su hijo. Él va a aprender. Si usted canta un corito, cante con él. ¿Por qué cree que este niño dirige el coro? Ve a sus tíos, po. Y instruido en la música, po. Está siendo instruido. Nosotros no sabemos lo que puede decir más adelante. Yo puedo decir que puede ser un gran, cierto, jefe coro, no lo sabemos, Dios lo sabe. Sí, lo que yo sé, lo que estoy viendo, que está siendo instruido en los caminos del Señor. ¿Y la labor de quién es? Del papá, pues, de la mamá. Por eso canta, pues. Porque la mamá canta, pues. Ve lo que hace su madre. Esa es la labor. Y los padres deben animar a sus hijos a buscar a Dios por sí mismos. O sea, animarlos, ¿sabe, hijo? Aprende a orar. Yo me acuerdo de David Núñez, usted el pastor lo conoce. Él tenía un hijo rubiecito, chiquitito. Cuando el hermano se ponía a orar, ¿sabe que el niño corría y se sentaba a orar y oraba? Yo lo invité a almorzar una vez a mi casa, hermano, y sabe que él fue con su esposa y su hijo y dijo: vamos a orar, Davidcito. Dobló su rodilla y lloró. Lloraba. Entonces, cuando nosotros vemos eso, hermano, sabemos que el niño jamás se va a apartar de los caminos del Señor. El joven, esté donde esté, a lo mejor va a poder estar un tiempo afuera, pero esté donde esté, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, donde esté, siempre va a tener la palabra de Dios en su corazón. El temor de Dios, eso se llama temor, porque cuando la iglesia pierde el temor, da lo mismo. Usted puede hacer lo que quiere, si no hay temor. Y al perder el temor pierde la santidad. ¿Aún no ha perdido la santidad? ¿Acaso no cuando andamos malitos? Porque cuando andamos mareados en el espíritu no hablamos pura lecera. Y vomitamos y hablamos y dejamos la embarrada porque estamos enfermitos del espíritu. Y creímos que estamos bien, pues, hermano. Y ahí es cuando ya no estamos saliendo del camino. Me acuerdo de Juanito Godoy.
Me enseñó una enseñanza ese ancianito tan lindo en el Señor, que Dios lo bendiga, lo guarde. Predicó aquí una vez, muchas veces el pastor me abrazó ayer en la puerta. Me dijo, ¿qué haría usted, hermano Jorge, con su calma? Así me dijo. Si el hermano que más lo quiere y lo abraza a usted aquí, se casa, me dijo. Y lo quiere, me dijo, lo abraza. Se casa él y no lo invita a su casamiento. Al único, invito a todos, menos a usted, me dijo. El viejito me hizo esa pregunta a mí. Dije, chuta, si le contesto, voy a contestar, quizás quiere ser. Le dije, no sé, Juanito, ¿qué haría? Me dijo, Marazó, tiene que hacer lo que hace un hijo de Dios, pues me dijo. Dijo, algunos no lo invitan, se enojan, no lo hablen más, y otros se van de la iglesia. Pero usted dijo, como hijo de Dios, ¿sabe lo que tiene que hacer? Llegar a la casa y llorar, Señor, bendice este matrimonio, bendice. Porque usted no sabe, dijo, a lo mejor él no tenía el presupuesto para invitarlo a usted, a lo mejor se lo olvidó, no sé, pero dijo, usted no puede enojarse con él. Y dijo, cuando usted hace eso, está demostrando que es un verdadero hijo de Dios, porque Dios lo va a bendecir a usted, porque usted está pidiendo, a lo mejor ahora él está comiendo y usted está orando, Señor, bendícelo, bendice este matrimonio. Eso hace un verdadero hijo de Dios. ¡Ay, Dios mío! Dice en Proverbios 14:2, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Lo predicamos en la calle también. La sabiduría humanista de un fundamento deficiente para determinar lo que es verdadero o falso, bueno o malo, digno o indigno, es la revelación escrita de Dios. Es la única fuente infalible para determinar la senda derecha en la vida. El camino humano tiene en sí las semillas de la muerte. O sea, si nosotros nos apartamos del camino, el mundo dice, hay muchos caminos que llegan a Roma, pero todos esos caminos que te ofrece el mundo son caminos de muerte. No importa si no es necesario que tú vayas todos los domingos a la iglesia, no es necesario que tú, cierto, pases orando, ayunar, no es necesario. Cristo ya pagó el precio. Cuando el hombre empieza a hacer eso, empieza a enflaquecer. Como dijo el predicador del miércoles, se convierte en un enano. Y yo veo otra cosa, se convierte en un chofer del Transantiago. Son todos gorditos y les crece una parte de aquí atrás nomás, porque pasan todo el día sentados. Y les crece esta parte, no crecen espiritualmente. Entonces Dios no quiere eso de nosotros. Quiere que crezcamos en muchas cosas, en amor, en perdón, en piedad, en misericordia, en amarlos, en reconciliar. Qué difícil, hermano. Oiga, si es difícil, no es fácil reconciliarse. ¡Aleluya! Oiga, usted lo bendijo, lo ayudó, le tendió la mano y después sí se lo muerde. Y después usted tiene que perdonarlo. No, y más encima si sigue, Dios le dice, dale la capa, po. Y si se cansa allí, a una cuadra, la para allá, po. ¿No dice la Biblia eso, no? Es el Evangelio, amén. Es el Evangelio. Pura que es difícil, hermano. Señor, ¿cómo esto? Me ofendió, tengo que me encima se cansó, lo tengo que llevar a la para allá, así lléalo, po. Y no solamente lo llegué, cuando lo dejé allá, ora por él y bendícelo. ¡Ah! Ora y bendícelo. Por eso no es fácil ser cristiano, hermano. Es lindo, pero es difícil. Porque la Biblia dice que de repente es pura palabrería y no hay palabra. Y nosotros necesitamos que Dios nos hable y nos enseñe. Entonces, y para terminar lo que predicamos
¿cierto? Juan 14:6, que dice, yo soy el camino. ¿Por qué Jesús dijo yo soy el camino? Porque Él trazó el camino al venir, se humanó para reconciliarlo con el Padre, ¿cierto? Y Él es la verdad, Él nunca va a mentir. Usted y yo mentimos, ¿cierto? Usted y yo mentimos a diario muchas veces. ¡Amén! Ya sea, no sé, por un trabajo, ya sea por quedar bien, pero mentimos. Así es. Y nos olvidamos de algo, que la Biblia dice que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Dios me ayude a mí. ¿Cierto? Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué es la vida? Porque si usted muere hoy y está bien en su corazón, usted se va con Cristo y va a tener vida. Y si Cristo no muere usted y viniera en esta noche y usted está bien, igual se va a ir con Cristo a tener vida. Entonces por eso que Él es el camino. Él es la verdad. ¿Dónde tenemos que andar? En el camino de Jesús. No estar al lado sentado ni salirlo, hermano. Cuando Dios nos llamó, nunca dijo que esto iba a ser fácil. Cuando Dios me llamó, no me dijo, ¿sabes qué? Tú no vayas a llorar nunca, Jorge. Todos te van a querer en la iglesia, todo. Tú vayas a ser el regalón de la iglesia. Cuando me llamó a mí el Señor me dijo eso. Vaya a ser el regalón, yo te voy a usar, todos te van a querer, te van a abrazar. No me dijo eso. Ya usted tampoco se lo dijo. Así es. Dijo, ¿sabes qué? Se arrodilló y dijo, todo el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Entonces vaya a tener problemas, vaya a tener que tomar la cruz, vaya a tener que cargarla muchas veces, ¿cierto? Para poder ser discípulo de Dios necesitamos estar en el camino. Iba a leer algo, un salmo, hermano, algo que voy a leerlo porque ya que lo tenía para leérselo. Es el salmo, con esto terminamos, lo que escribió el rey David. En el Salmo 139, David escribió esto: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y ojo, y todos mis caminos te son conocidos. O sea, todo lo que yo he hecho y lo que usted ha hecho o está haciendo, Dios lo conoce. Porque todos los caminos son conocidos. Que el Señor los bendiga, hermano. Esta ha sido palabra y palabra de Dios. Póngase de pie, por favor. Damos la gracia al Señor. Le quiero pedir a nuestro hermano Iván, si tiene tiempo, ¿va a salir? Que venga a darle gracias al Señor. Que Dios bendiga a nuestro hermano Iván.